Hola, vamos a hablar de este libro de Lukács. Es un texto escrito, como dice aquí, escrito a raíz de la muerte de Lenin, en pleno debate sobre la naturaleza de la revolución por él dirigida. Este opúsculo de Lukács resulta inseparable de los desarrollos filosóficos de historia y conciencia de clase. O sea que justamente el año pasado, en 2023, fue los homenajes correspondientes a los 100 años de historia y conciencia de clase. Y este año pues corresponde conmemorar los 100 años de la muerte de Lenin. Entonces voy a leer un poco de este libro. También hay una traducción coordinada por Veda, pero no recuerdo la traductora, en editorial Gorla. Y voy a leer el capítulo 1, la actualidad de la revolución. Bueno, la edición de este volumen está a cargo de Jacobo Muñoz. Como sabemos, también es quien realiza el estudio introductorio al libro de Marx publicado por Gredos, ¿no? De la colección Grandes Pensadores. Y pues la traducción de este texto pues también es de Jacobo Muñoz. Y entonces pues sí es un autor más conocido, ¿no? En los estudios marxistas o marxianos. Pero bueno, la actualidad de la revolución. El materialismo histórico es la teoría de la revolución proletaria, que hay que recordar. Y lo es porque su esencia es la síntesis conceptual de ese ser social al que se debe la producción del proletariado y que determina el ser entero del mismo. Lo es porque el proletariado que lucha por su liberación encuentra en él su más clara autoconciencia de clases, digamos, ¿no? La grandeza de un pensador proletario, de un representante del materialismo histórico, se mide en consecuencia por la amplitud y profundidad de su penetración en estos problemas. Se mide, asimismo, por la intensidad con que es capaz de percibir adecuadamente más allá de los fenómenos de la sociedad burguesa, esas tendencias de la revolución proletaria que en ellos y por medio de ellos van elaborándose hasta adquirir un ser eficaz y una clara conciencia. De acuerdo con este criterio, Lenin es sin duda el pensador más grande que desde Marx ha producido el movimiento obrero revolucionario. Para Lukács, su pensamiento está promovido principalmente por Marx, Lenin y Rosa Luxemburgo, pero también Hegel, ¿no? Totalmente detrás de todo su pensamiento, como sabemos. Los oportunistas que ya no pueden ocultar o simplemente trivializar su importancia ante el mundo tienen a bien decir que Lenin ha sido un gran político ruso, pero que para llegar al líder del proletariado mundial le ha faltado el necesario conocimiento de la diferencia entre Rusia y los países capitalistas avanzados, como ha hecho extensibles de manera nada crítica, y esta habría de ser una gran limitación desde una perspectiva histórica, los problemas y soluciones de la realidad rusa a la generalidad, intentando su aplicación al mundo entero. Como sabemos, pues Rusia todavía no era un país industrializado como era Inglaterra, entonces por eso la aplicación de las ideas marxistas a Rusia, dice Lukács, y es algo que hoy sucede con razón. Con este mismo reproche le fue hecho a Marx en su tiempo. Se decía que Marx había convertido de manera nada crítica sus observaciones en torno a la vida económica inglesa y las fábricas inglesas en leyes generales de la revolución social. Las observaciones podían ser en cuanto a tales de lo más justas. Sin embargo, como leyes generales no podían menos de resultar necesariamente falsas. Esperemos que Lukács se defienda aquí. Actualmente un lugar común de Lukács tal vez, pero ahorita vemos. Actualmente no es ya en modo alguno necesario refutar detenidamente este error ni oponerse a evidenciar que Marx en realidad jamás generalizó experiencias aisladas, limitadas en el tiempo y en el espacio. Marx vislumbró, por el contrario, tanto histórica como teóricamente, y de acuerdo con el método de trabajo de los auténticos genios históricos y políticos, como pueden ser Hegel, los griegos, etc., en el macrocosmos de la fábrica inglesa, en sus supuestos básicos, condiciones y consecuencias de orden social, en las tendencias históricas conducentes a su surgimiento y en las que hacían problemática su existencia, el macrocosmos del capitalismo en la totalidad de sus dimensiones. Y aquí aparece la palabra totalidad, que no sé si está refiriendo exactamente al concepto de totalidad que Lukács toma de Hegel, pero justamente la totalidad hace que esa crítica, está la discusión, ¿no? Si hay realmente una totalidad en la que todos los seres pasamos por circunstancias similares y entonces el marxismo es aplicable a casi todo, o como diría José Juan Bautista, pues no, que Lukács utilice el concepto de totalidad, pues no está bien aplicado como para el contexto de Latinoamérica, ¿no? Se tiene que estudiar esa discusión, pero yo intuyo que sí se puede aplicar la totalidad, ¿no? Esto es precisamente lo que distingue al genio del simple rutinario en la ciencia o en la política, aunque este último solo le es dado comprender y distinguir los momentos del proceso social en sus datos inmediatos, aislados unos de otros, y si pretende remontarse a conclusiones generales, no hace, en definitiva, sino interpretar
de manera totalmente abstracta ciertos aspectos de un fenómeno limitado en el espacio y en el tiempo, como leyes generales, aplicándolas como tales. Continúa Lukács. El genio, o el contrario, que penetra en la verdadera esencia de una época, en su verdadera tendencia primordial, viva y efectiva, percibe más allá del conjunto de los acontecimientos de su tiempo la vigencia de esta misma tendencia, de tal modo que aun cuando su intención no sea otra que hablar tan solo de los problemas del día, está en realidad ocupándose de los problemas decisivos. O sea que un buen pensador llega a los problemas decisivos, ¿no? Y justamente también, pues Marx decía, aunado a esto, que la teoría, bueno, no decía teoría crítica, ¿no? Pero un pensamiento robusto sí tiene que ser, pues ahora sí que robusto, ¿no? Y Lukács también diría que el pensamiento como periférico, que no va a la raíz de las cosas, sería un pensamiento reaccionario, ¿no? Hoy sabemos que la grandeza de Marx estriba precisamente en esto. A partir de la estructura de la fábrica inglesa interpretó toda la tendencia decisiva del capitalismo moderno. Tuvo siempre ante los ojos la totalidad del desarrollo capitalista. Totalidad del desarrollo capitalista, o sea, se puede aplicar muy bien. He ahí, a muchas partes, ¿no? He ahí por qué pudo vislumbrar a un tiempo en todos y cada uno de sus fenómenos la totalidad del proceso y en su estructura el movimiento del mismo. Pero pocos son hoy los que saben que Lenin ha conseguido respecto de nuestro tiempo lo mismo que Marx llegó a conseguir respecto de la evolución general del capitalismo. Aquí ya entra una tesis, ¿no? O una hipótesis. En los problemas de la revolución de la Rusia moderna, desde los problemas del surgimiento del capitalismo en el marco de un absolutismo semifeudal semifeudal en Rusia, ¿no? Hasta los de la realización del socialismo en un país rural atrasado. Ha vislumbrado Lenin en todo momento los problemas de la época entera, la entrada en la última fase del capitalismo y las posibilidades de orientar la lucha decisiva, convertida ya en inevitable entre burguesía y proletariado a favor de para la salvación de la humanidad. O sea que Lenin, desde Marx, pudo vislumbrar lo que iba a acontecer en Rusia. Y que el avenimiento del capitalismo, ¿no? Lenin jamás generalizó de igual modo a cómo tampoco lo hizo Marx. Experiencias locales privativas de Rusia, limitadas en el tiempo o en el espacio. Con la mirada del genio supo percibir, por el contrario, en el lugar y en el momento de sus primeros efectos, el problema fundamental de nuestra época, la inmanencia de la revolución. Y todos los fenómenos, tanto rusos como internacionales, como puede ser la Revolución Mexicana, los comprendió e hizo inteligibles a partir de esta perspectiva, la perspectiva de la actualidad de la revolución. La actualidad de la revolución, he ahí el pensamiento fundamental de Lenin y el punto, al mismo tiempo, que de manera decisiva le vincula a Marx. Ahora entiendo por qué a los marxistas les gusta tanto Lenin, ¿no? Porque habla de la revolución y la revolución y la revolución. Decía que lo manipula a Marx porque el materialismo histórico, en tanto que expresión conceptual de la lucha del proletariado por su liberación, no podía ser captado y formulado teóricamente, sino en el momento histórico en que por su actualidad práctica había accedido al primer plano de la historia. En un momento en el que, por citar las palabras mismas de Marx, en la miseria del proletariado no se muestra únicamente la miseria en cuanto a tal, sino su aspecto revolucionario, llamado a derrocar la vieja sociedad. El motor de la historia, ¿no? En ese sentido. Por supuesto que también entonces era necesario la mirada imperturbable del genio para vislumbrar la actualidad de la revolución proletaria. Porque el hombre medio la revolución proletaria solo le resulta visible cuando las masas obreras se encuentran ya luchando en las barricadas. Y este hombre medio ha percibido una formación marxista vulgar, ni siquiera entonces. Y si este hombre medio ha percibido una formación marxista vulgar, ni siquiera entonces, ¿por qué a los ojos del marxista vulgar los fundamentos de la sociedad burguesa son tan inamovibles que aún en los monumentos de su conmoción más evidente no desea otra cosa que el regreso de la situación normal? No viviendo en sus crisis, sino episodios pasajeros y considerando la lucha incluso en tales periodos como la nada razonable rebelión de unos cuantos irresponsables contra él, a pesar de todo invencible capitalismo. Lo que la lucha en las barricadas le parecen pues extraviados, la revolución aplastada, un error, y los constructos del socialismo, una revolución victoriosa, aunque a los ojos de los oportunistas solo pueda forzosamente serlo de manera efímera, incluso criminales.
En el materialismo histórico figura, pues, una condición previa, ya en la teoría, la actualidad histórica universal de la revolución proletaria. En este sentido, como fundamento objetivo de toda la época y como clave para su entendimiento, constituye el núcleo de la doctrina marxista. Sin embargo, a pesar de la restricción impuesta por el tajante repudio de todas las ilusiones no fundadas y condenación severa de todas las tentativas de Puch, la interpretación oportunista se aferra, tendiendo especialmente a los detalles, a los llamados errores de las previsiones de Marx, con el fin de extirpar de manera total y radical la revolución, por medio de este rodeo del edificio general del marxismo. Y en esto los defensores ortodoxos de Marx se encuentran a medio camino con sus críticos. Kautsky replica a Bernstein que la decisión acerca de la dictadura del proletariado es asunto que hay que abandonar al futuro, a un futuro muy lejano, por supuesto. Lenin ha restaurado en este punto la pureza teórica marxista y ha captado en lo que a esto concierne de manera más clara y concreta. No es que haya intentado corregir de un modo u otro a Marx, se ha limitado a introducir en la teoría, a raíz de la muerte de Marx, la marcha viva del proceso histórico, lo cual significa que la actualidad de la revolución proletaria no es ya únicamente un horizonte histórico universal tendido por encima de la clase obrera que pugna por liberarse, sino que la revolución se ha convertido en el problema crucial del movimiento obrero. Claro. O sea, lo fundamental para el movimiento obrero sería, en ese contexto de 1924, la revolución. Lenin podía soportar tranquilamente el reproche de blanquismo. Y aquí hay una nota del pie de página de Jacobo Muñoz. Se da el nombre de blanquismo a la tendencia política presentada por Louis-Auguste Blanqui, uno de los revolucionarios franceses más importantes del siglo XIX y sus seguidores. Creía en la necesidad de una dictadura revolucionaria que reduzca a las masas, plantadas por un pequeño partido armado y muy disciplinado, etcétera, que le valió esta postura suya fundamental. Y no solo por estar en buena compañía en este punto, ya que compartía dicho reproche con Marx, con ciertos aspectos de Marx, sino porque en realidad no se ganó esta buena compañía sin merecimiento por su parte. Por un lado, ni Marx ni Lenin se plantearon nunca la actualidad de la revolución proletaria y sus objetivos finales como si su realización fuera posible en cualquier formato y en cualquier momento. Por otro, como lo que planteaba en la primera hipótesis con respecto a la hipótesis que aplica para cualquier tipo de revolución, por eso menciona la Revolución Mexicana. No, esa la mencioné. Ah, bueno, tú mencionas la Revolución Mexicana, ¿no? Ajá. Entonces ahí sería como aplicar estas hipótesis a cualquier tipo de revolución, pero pues realmente estás diciendo en cualquier formato, en cualquier contexto. Por otro lado, la actualidad de la revolución llegó a convertirse para ambos en el criterio seguro de acuerdo con el cual tomar las decisiones pertinentes en todos los problemas cotidianos. La actualidad de la revolución determina el tono fundamental de toda una época. Tan solo la relación de las acciones aisladas en este punto central, que únicamente puede ser encontrada mediante el análisis exacto del conjunto histórico-social, que hace que dichas acciones aisladas sean revolucionarias o contrarrevolucionarias. Como actualidad de la revolución hay, pues, que entender el estudio de todos y cada uno de los problemas particulares del momento en su concreta relación con la totalidad histórica social, su consideración como momento de la liberación del proletariado. El enriquecimiento que, en este sentido, el marxismo debe a Lenin consiste simplemente, con signos de exclamación, en la vinculación íntima, vigente y cargada de consecuencias de las acciones individuales al destino global, al destino revolucionario de toda la clase obrera. Significa que todo problema actual, por de pronto, ya como tal problema actual, se ha convertido a la vez en un problema fundamental de la revolución. Con el desarrollo del capitalismo, la revolución proletaria se ha convertido en el problema del día. No ha sido el único en prever la inminencia de esta revolución. De todos modos, no solo se distingue por su valor, su abnegación y su entrega de todo aquellos que en el momento en el que la revolución proletaria, cuya actualidad había pregonado ellos mismos en el plano teórico, entraba en una fase práctica, prefirieron huir cobardemente, sino también por su claridad teórica de los mejores, más lúcidos y heroicos de entre los revolucionarios contemporáneos. Un tal
No, continuando. ¿Por qué ni siquiera estos fueron capaces de otra cosa que de reconocer la actualidad de la revolución proletaria del modo mismo en que Marx la concibió en su periodo histórico como problema fundamental de la época? No les fue posible convertir este exacto conocimiento suyo, pero solo en ella, en el hilo conductor indiscutible de exacto en la perspectiva histórica mundial, todos los problemas del día, tanto de los políticos como de los económicos, de los teóricos como de los tácticos, de los concernientes a la agitación como de los relacionados con la organización. Lenin fue el único en consumar este paso hacia la concretización del marxismo, un marxismo actual convertido en algo inmanentemente práctico. De ahí que en el plano histórico mundial haya sido el único teórico comparable a Marx que hasta la fecha ha producido la lucha del proletariado por su liberación. ¿Cuál es la diferencia entre pensamiento, dijiste, reaccionario y robusto? Bueno, no son conceptos como tal. Bueno, reaccionario sí lo utiliza Lukács y creo que se lo leía Beda, pero robusto, eso sí yo lo utilicé ahorita, ¿no? Como para contrastarlo, pero no sería un término que utilice ni Lukács ni Lenin. Pero bueno, justo hay un anime, ¿no? Que justo me recomendó mi novia sobre Marx, y ahí no recuerdo las palabras exactas, ¿no? Y digo, es un anime, pero justo Marx de ahí dice que, voy a dejar el link en la descripción, pero ahí justamente Marx señala como el pensamiento debe ser, pues no sé la palabra exacta, pero pues profunda, se debe leer bien en la escena donde está redactando el Capital y dice, mira, le dice a su esposa Jenny, ¿no? Aquí hay una incongruencia en el pensamiento, lo tengo que arreglar. Y Jenny es como de, bueno, pero ya vete a dormir, ¿no? Descansa, estás muy enfermo, etcétera. Y el que sí habla de reaccionario, pues lo leí, como dije, de Beda, hablando sobre Lukács, que todo lo que no siga ese proceso, me parece que de revolución, igual estoy siendo impreciso con algunos términos, pero sí es todo lo que no vaya, que todo lo que imposibilita este progreso, como pues anticapitalista, por así decirlo, aunque no lo dice Beda así exactamente, pues sí es reaccionario, ¿no? Bueno, tomando en cuenta la hipótesis como de esta estructura general que aplica a todas las revoluciones, puede ser factible eso, y en el caso de que Lenin, como lo menciona Lukács, sea un genio, esta persona que anticipa, como lo menciona, anticipa estos cambios de la sociedad, y justo dice que anticipó el capitalismo en Rusia, si no me equivoco. Es una hipótesis que se tiene que ir modificando dependiendo del tiempo, espacio, o él la plantea como algo absoluto. ¿Qué pasa en esas circunstancias? Bueno, justo dogmático, ¿no? En especial en estética, pero pues también se puede trasladar él justamente dice, ¿no? Como, si los hechos no se ajustan a la realidad, pues peor para los hechos, ¿no? O sea, que si toda esta teoría revolucionaria, etcétera, marxista, etcétera, y la realidad no coincide con todo eso, con toda esta teoría, pues peor para la realidad, ¿no? Porque tiene que coincidir para que se hagan las cosas, para que todo este pensamiento se lleve bien a cabo de manera correcta, ¿no? Y justamente, pues de ahí Lukács, de la mano de Hegel, pues usa el concepto de totalidad, que bueno, para los hegelianos, pues Hegel sería ciencia y pudo demostrar todo desde, o sea, casi todas las cuestiones de enajenación, etcétera, pues son como prácticamente universales, y a pesar como del eurocentrismo que se le achaca a Hegel, pero pues todo es universal, o sea, la teoría de Hegel puede ser universal, entonces para Lukács pues toda esta teoría marxista se puede aplicar a todo el mundo, ¿no? O por lo menos para Europa. Pero justamente un marxista colonial, amigo de Enrique Dussel, que se llama José Juan Bautista, critica el concepto de totalidad de Lukács, porque justamente diría, no, pues aquí en Latinoamérica es diferente, ¿no? Aquí no está no es el proletariado inglés o británico, ¿no? Aquí es otra historia. Pero bueno, como digo, se puede criticar por ahí, pero ya uno tendría que tomar la decisión, ¿no? Como de si sí criticar el concepto de totalidad de Lukács, o hacerle caso en este caso a José Juan Bautista, que pues que sí, o sea, Latinoamérica es muy diferente y no aplicarían esos conceptos y se tiene que repensar de alguna forma, aunque José Juan Bautista también es muy marxista, ¿no? Pero pues sí diría como que hay que releer a Marx mismo, ¿no? Y bueno, y justamente pues lo que entendí es que Rusia todavía era como entre feudal y, bueno, ahí dicen el concepto exacto, ¿no? Pero no lo recuerdo, entonces estaba en esta transición como de feudal a capitalista, y por lo que entiendo, pues Lenin ya dijo como que
hay que hacer la revolución antes del que el capitalismo se impregne totalmente, ¿no? Y justamente hay que empezar a tomar toda esta tecnología industrial para empezar a generar un progreso en la misma Rusia, ¿no? Y ya venía, pues que venga todo esto de la Unión Soviética, ¿no? Claramente yo no soy experto en Lenin, ni en la Revolución Rusa, ni en la Unión Soviética, pero bueno, quería retomar el texto, ¿no? Para que justo hayan estas discusiones y quien quiera corregir, pues sería muy importante, ¿no? Pero bueno, creo que sí hablo creo que no digo nada sin desconocerlo al 100%. Entonces, Lukács, desde Lenin, plantea que la respuesta al capitalismo es la revolución en general. Ajá. ¿Y qué pasa después de la revolución? O sea, dice una revolución, es como que plantea la hipótesis de las revoluciones, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa? ¿Hay un punto de estabilidad o siempre tiene que buscarse una revolución y como una genera otra o qué pasa? Bueno, justo de lo poco que sé, pues viene... Es que justo tengo esa duda, ¿no? De que si Lukács está de acuerdo o no de la dictadura del proletariado. Y justo apenas leí sobre eso, pero no recuerdo bien. Entonces, pero una posibilidad es la dictadura del proletariado, ¿no? Pero pues sí, o sea, después de la revolución tiene que venir el comunismo necesariamente. Yeah. Y bueno, la última pregunta sería como dentro del contexto latinoamericano, ¿qué haría falta para poder aplicar esa hipótesis de Lenin, de la que habla Lukács, para poder llegar a esta revolución? Sí. Bueno, la respuesta rápida sería, pues, creo que no es necesario actualmente la revolución armada, ¿no? Ya ahondando y siendo más, abriendo un poco la pregunta, justo a Dussel le decían como por los 90, después de la caída del muro de Berlín, en la UNAM le decían, ya doctor, ya enseña otra cosa, ¿no? Eso lo dice José Juan Bautista. Y ya sabes, bueno, terco así, Dussel, como de, no, esto todavía es relevante, van a ver. Y ya con todo este boom de la llamada Marea Rosa, que es como los gobiernos de izquierda de América Latina, pues obviamente en Latinoamérica, pues volvió a ser muy relevante Marx, ¿no? Ahora bien, no creo que bueno, es que en Cuba sí hubo una revolución, en Venezuela también, bueno, ahí creo que fue golpe de estado con Hugo Chávez, ¿no? Y en Nicaragua, pues desconozco honestamente, también habríamos que checar. Pero, bueno, en Cuba sí hubo revolución, pero fue pues, antes de los 90, ¿no? Fue antes de la caída del muro de Berlín. Pero yo creo que bueno, obviamente el gobierno de AMLO, de la 4T, no quiere llegar al grado del comunismo, ¿no? O sea, los de derecha creo que son los que más están enfrascados con eso. En especial porque Estados Unidos se nos vendría encima. Nuestro mayor socio comercial tengo entendido que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues la 4T no va a ser comunismo, pero tal vez sí. Pues Sheinbaum sí tienen como rasgos comunistas, pero rasgos, ¿no? Como pinceladas, pero así que quiera hacer un proyecto comunista, pues la verdad es que no. Definitivamente AMLO no lo hizo. En especial, bueno, su Tren Maya pues es una construcción para que venga el turismo y también el aeropuerto, ¿no? Entonces, este modesto homenaje a los 100 años de la partida de Lenin. Y bueno, y creo que hoy el marxismo, como se dice, como creo que es Mark Fisher, es muy, como dice Néstor Cohen, pues es muy relevante, ¿no? También una introducción de Néstor Cohen a este texto que se puede encontrar en la red. Y bueno, pues sería todo. Muchas gracias.